Ha iniciado el cuarto mes bíblico llamado también, de acuerdo a la tradición hebrea, Tamuz, el cual es un recordatorio de los ídolos del pasado, como ocurrió en los tiempos de Moisés, que se adoró el becerro de oro, para que nosotros podamos romper con cada uno de estos ídolos y poder avanzar hacia nuestro destino profético. También es un mes de avance a través de la unción profética de los sueños y las visiones que se manifiestan durante este mes, y de esta manera nosotros poder cumplir con la encomienda que el Padre nos ha delegado para este tiempo. Quédate y conoce un poco más acerca de este maravilloso mes. Con el inicio de este cuarto mes bíblico, damos apertura a la estación de verano, para que con esta venga una adoración profunda y con un entendimiento claro de lo que representa el brillo del Señor en nuestras vidas. A diferencia de los otros meses cuyos nombres están en hebreo, el nombre de este mes hace referencia al nombre de un dios adorado en Babilonia, y aunque a menudo es condenado por muchos por ser usado como el nombre de un mes bíblico, más bien debemos entender que es un duro recordatorio de los pecados del pasado, y al llegar este tiempo debemos estar atentos para evitar cualquier práctica que nos quiera introducir en la idolatría. Tamuz viene del acadio Dumusu, en alusión a ese dios adorado en Babilonia. Por tanto, este es un tiempo de quebrantamiento y de derribar todos los ídolos que hay en nuestras vidas, llámese trabajo, familia, hijos o cualquier situación que esté a nuestro alrededor que esté por encima del Dios verdadero que es Yeshua. Por lo tanto, este es un mes en donde debemos buscar el rostro del Padre Celestial en adoración pura y genuina para no volver a los ídolos del pasado, como en los tiempos de Moisés, en donde el pueblo, durante este periodo de tiempo, adoraron al becerro de oro. Este mes también representa un tiempo de cielos abiertos en donde el Padre Celestial derrama un río de unción profética con sueños y visiones celestiales, tal como lo vemos descrito en el libro del profeta Ezequiel, en donde se muestra que el profeta tuvo los cielos abiertos y vio visiones del Señor. Este cuarto mes marca la estación seca donde comienza el pastoreo de verano, siendo también una época en donde comienza la vendimia. Es un tiempo para remover el viejo escudo, las inseguridades o el autorrechazo. Este mes está asociado a la tribu de Rubén, asociado principalmente a la preservación, protección y a todo lo que tiene que ver con la familia. Rubén fue el primer hijo de Lea con Jacob, como dice la escritura en Génesis 29:32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. Por lo tanto, Rubén significa ver o notar un hijo, ya que la esperanza de Lea era que su esposo Jacob la reconociera y la valorara por haber tenido o dado a luz su primer hijo. Es por esta razón que la primera bendición dada de Jacob a sus hijos fue dada a Rubén, como lo describe Génesis 49, versículo 3, en donde dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Sin embargo, la profecía dada a Rubén no termina allí, ya que en el siguiente versículo Jacob indica lo siguiente sobre su hijo Rubén: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La mayoría de las versiones bíblicas en Génesis 35:22 nos relata que Rubén fue y se acostó con Bila,
quien era una concubina de su padre, y al enterarse su padre de este acto, le considera una falta grave y la bendición que le da a este le quita la preeminencia cuando sube al lecho de su padre, ya que según la escritura, este ha profanado el lecho conyugal entre Bila, la concubina, y su padre Jacob. Sin embargo, otros textos hebraicos más antiguos indican algo muy distinto en relación a la deshonra que hizo Rubén hacia su padre Jacob. Los sabios judíos enseñan que Rubén no llegó a acostarse con Bila, sino que éste sacó la cama de ella de la tienda de su padre cuando Raquel murió. Pero en la mayoría de las versiones bíblicas se estigmatiza su acción como mala, como si éste sí se hubiese acostado con ella. Por tanto, dentro del pensamiento de Rubén, él dice, si mi madre Lea estaba subordinada a Raquel, ella también debe estar subordinada a la sierva de Raquel. Por lo tanto, él quitó la cama de Bila y la sustituyó por el de su madre Lea. Por lo tanto, Jacob vio esto como un acto de deshonra, de desobediencia y de quitar la autoridad de su padre. Por tanto, cuando éste en Génesis 49 le da la bendición, también le da una reprensión quitándole la primogenitura. En cualquiera de los dos casos que veamos, Rubén pierde su preeminencia delante de su padre porque fue un acto de desobediencia y de efervescencia en ese momento y lo llevó o lo condujo a deshonrar a su padre. Por lo tanto, en la profecía de Génesis 49 vemos cómo éste pierde su primogenitura, pero posteriormente el Señor lo restablece y lo restaura en una posición de privilegio dentro del cuerpo del Mesías. En el libro de Primera de Crónicas 5, versículo 1 al 2, vemos que los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Más bien, Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura pasó a José. De acuerdo a todo el contexto en el que creció Rubén, nos damos cuenta que el anhelo de este fue siempre ser aceptado por su padre y al mismo tiempo que su madre Lea fuera aceptada por Jacob. En este caso vemos un acto de activación y de amor hacia su madre, cuando a través de él se da la manifestación de la vida de su hermano Isaacar, ya que él tiene la intención en su corazón a través de entregarle unas mandrágoras a su mamá como símbolo de fertilidad para que ella pudiera volver a concebir un hijo y llegar a ser amada por su esposo Jacob, generando con esto la llegada de su hermano Isaacar a la familia y convirtiéndose todo esto en un acto de acción de justicia. Posteriormente vemos el carácter desarrollado de Rubén como un protector, ya que éste evita que sus hermanos maten a José, invitándolos más bien a arrojarlo a la cisterna en lugar de asesinarlo, con la esperanza de rescatarlo posteriormente. Sin embargo, cuando éste llega, ya su hermano no está, sino que fue llevado a cautividad, pero posteriormente, pues éste se logra reconciliar con su hermano José junto con todos sus hermanos. Pero aquí vemos cómo su acto de amor y de protección hacia su hermano demuestra la intención de protegerlo y de ayudarlo, y posteriormente genera la preservación de todo el pueblo de Israel. Vemos otro caso de Rubén actuando como un protector y como un conciliador, ya que en el capítulo 42 del Génesis, versículo 37, le habla a su padre Jacob diciéndole que haga morir a sus dos hijos
si no le devolviere, en este caso, a su hijo menor, que era Benjamín, ya que había una situación explícita allí en ese momento entre José y Benjamín, ya que en aquel entonces había una gran hambruna en la tierra y Benjamín quedaba como garantía para que sus hermanos pudieran comprar alimento en la tierra de Egipto a José. Lo que aquí vemos reflejado es el carácter de Rubén buscando la redención a causa de los errores del pasado, y por tanto él se convierte en aquel que protege, que direcciona y que ayuda al pueblo de Israel a ser preservado en medio de cualquier situación. Moisés también le da una bendición a Rubén, indicándole lo siguiente en Deuteronomio 33:6: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esta profecía contrasta con la profecía que le dio Jacob en Génesis 49:4, donde se menciona la inestabilidad de Rubén. Pero en la bendición de Moisés se busca asegurar la supervivencia y el crecimiento de Rubén, indicando la posibilidad de redención y de cambio. Esta profecía tiene un profundo significado, ya que no solo implica una supervivencia física, sino también una supervivencia espiritual y el florecimiento de la tribu de Rubén. En el caso, cuando dice, y no sean pocos sus varones, esta bendición de abundancia en número de hombres es una petición para que la tribu pueda crecer, y está asociada o relacionada con la situación previa de Rubén, donde sus acciones habían causado problemas y su número de hombres había disminuido considerablemente. Rubén en el hebreo es Reubén, y el emblema que lo representa es el rostro de hombre o la flor de mandrágora, en alusión cuando éste le da las mandrágoras a su madre para que pueda concebir nuevamente un hijo. Este emblema representa aquel que aboga por los despreciados, los solitarios y los parias. Es aquel que se esfuerza y es especialmente sensible a las necesidades de los miembros de la familia, como lo vimos en el caso de José y en el caso de Benjamín. Siempre quiere ayudar y ser protector en todo tiempo. La piedra que representa a la tribu de Rubén es la sárdica, también conocida como cornalina, que en el hebreo significa odem, que quiere decir rojo, rojizo, brillo rojizo. Aquí es importante mencionar que esta palabra odem se escribe con las mismas letras que el nombre del primer humano formado por Jehová, que es Adán. Esta piedra preciosa viene de la raíz que significa derribar, estampar, conquistar, desmantelar, derrotar, romper, vencer o castigar. Y es la primera piedra del pectoral del sumo sacerdote, leyendo de derecha a izquierda, y fue aludida al primer hijo de Jacob, representando la belleza y la majestuosidad del Señor Yeshua, así como su sangre, perdón y redención. Este mes tiene dos números proféticos que lo representan, el cual es el número 4 a nivel lineal, porque nos encontramos en el cuarto mes bíblico y simboliza la creación y el mundo. Y proféticamente está asociado a la letra Shet, que tiene un valor numérico de 8. La letra Yet significa defensa, muro, pared, cercado, protección, separación, división, unión, retornar o Torah. Esta es la letra de la vida cuando somos preservados en el Señor y nos guardamos en santidad para Él. Simboliza también la luz que irradia desde tus ojos. De acuerdo al capítulo 2 del libro de Números, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles que los hijos de Israel acamparían cada uno según su bandera bajo las enseñas de las casas
de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparían. En este caso, la bandera del campamento de Rubén estaría al sur por sus ejércitos y el jefe de sus hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Junto con Rubén también se encontraba Simeón y también la tribu de Gad. Cuando se movilizaba el ejército de Israel para salir a la guerra, Rubén se conectaba con Simeón y Gad en segunda línea, y su bandera era la que sobresalía en esa posición. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, del 18 al 22, encontramos que los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44.760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Getur, Nafis y a Nodab, y como confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. La herencia que le correspondió a Rubén fue al lado este del río Jordán, ya que ellos tenían junto con Gad mucho ganado, y cuando vieron la región de Jazer y de Galad, se dieron cuenta que eran buenas para su ganado y le explicaron esto a Moisés, y por tanto le solicitaron que les dieran estas tierras. Por lo tanto, debido a la necesidad para el ganado, la tribu de Rubén se establece junto con Gad y la media tribu de Manasés al este del río Jordán. Esta zona se extendía del Aroer hasta el río Arnón, incluyendo la llanura de Madaba y otras ciudades y aldeas. Aunque este territorio era fértil, se encontraba alejado del resto de las tribus, lo que complicaba las relaciones políticas y militares con el resto de Israel. El territorio de Rubén también fue una zona estratégica para la defensa, aunque estuvo expuesta a muchos ataques de las naciones vecinas, y posteriormente fueron los primeros llevados en cautividad por Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, que conquistó la región donde se encontraba la tribu de Rubén y deportó a sus habitantes junto con las otras tribus en el 732 a.C. Rubén en el milenio recibe su porción de tierra junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Es aquí cuando vemos cómo el Señor ha reservado la porción para cada uno de sus hijos en el milenio. Rubén también recibe una posición dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén en el milenio, tal como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 48, del versículo 30 al 35. Este recibe una posición en el norte de la Nueva Jerusalén y hace alusión a los tribunales de justicia, en donde se encuentra al lado de Judá y de Leví. De acuerdo a Génesis 46, la descendencia de Rubén fueron 4 hijos: Hanot, Palu, Hezrón y Carmi. Y cada uno de estos hijos y sus descendientes tuvieron una trascendencia dentro del pueblo de Israel, ya que estos, de acuerdo al libro de Crónicas, tuvo personajes importantes y trascendentales para la nación. Por ejemplo, encontramos el caso de Adina y 30 rubenitas que ayudaron a David como miembros de sus poderosos guerreros en la conquista de la ciudad de David. También encontramos, según Crónicas, que durante el reinado del rey Saúl, Rubén instigó una guerra con los agarenos y salió victorioso. En otra parte del mismo texto se dice que Rubén fue ayudado en esta guerra por Gad y la mitad oriental de Manasés. Para el tiempo de los jueces y en el mandato de Débora como jueza y profetisa, encontramos en el libro de Jueces capítulo 5, versículo 15 al 16, que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón.
porque ésta dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, ya que en aquel entonces se libraba la batalla contra Císara, pero estos decidieron quedarse entre sus rebaños. Debido a que la unción de las tribus va transicionando en la medida que pasa el tiempo y entramos en pacto eterno con nuestro Señor Yeshua, podemos identificar la unción postrera de la tribu con el apóstol Andrés. El origen griego de la palabra Andrés es Andras o Andraus y significa varonil. Este era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Yeshua lo llamara para que le siguiera. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 41, se nos revela parte del carácter del apóstol por su forma de actuar, ya que el texto nos habla de cómo Andrés fue el primero en atender el llamado de Yeshua y seguirlo, y cómo éste después lleva a su hermano Simón Pedro a los pies del Maestro. Esto nos revela la naturaleza de un pescador, a quien, una vez le ha sido manifestado el reino a través de Yeshua, este trae a otros al reino. Por lo tanto, Andrés fue un primogénito al ser llamado, así como Rubén lo fue dentro de la casa de Jacob como el primer nacido de la familia. Lo que es en lo natural también lo es en lo espiritual. Si bien el apóstol Andrés tenía una naturaleza sensible, de fácil entusiasmo y sencillo para seguir un ideal, Andrés nunca ostentó de títulos ni de ser el primer llamado. Por el contrario, siempre tuvo un carácter apacible y de bajo perfil, lo que lo llevó a traer a muchos al Señor Yeshua. En el caso de Andrés podemos resaltar el versículo que nos dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y es así como cada acción sencilla de Andrés condujo el mover profético de la historia de la humanidad a una gran dimensión, llevando no solo a su hermano Simón Pedro, sino a muchos a los pies del Mesías. De acuerdo a todo el contexto profético y la unción que manifiesta la tribu de Rubén, podemos indicar que este representa el primer Adán y Andrés el postrer Adán, con la naturaleza redimida en Yeshua. Por tanto, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, porque estamos llamados a la redención y a la gracia de nuestro Señor Yeshua para ser transformados a su imagen y semejanza. Como hemos visto, este cuarto mes bíblico nos deja una valiosa enseñanza especialmente asociada a todo lo que tiene que ver con la naturaleza del viejo hombre que está viciada conforme a las pasiones y los deseos pecaminosos de la carne, pero que en Yeshua nosotros podemos ser revestidos de esa nueva naturaleza a través de la sangre del pacto que Yeshua derramó en el madero. Es por esta razón que hoy te invito a revestirte de esta nueva naturaleza, a entrar en armonía con las enseñanzas de nuestro Señor y de esta manera quitar el viejo hombre como el primer Adán y revestirte del nuevo hombre que es en Yeshua. Bendiciones.